Bienvenido a un segundo video sobre integración que involucra funciones trigonométricas inversas. Como ya discutimos esto en el último video, veamos un par de ejemplos más. Los ejemplos en este video no van a ser obvios en cuanto a qué fórmula se aplicará. Por ejemplo, en este primer problema, podríamos estar pensando que la fórmula involucra arco sinusoidal ya que no hay nada fuera de la raíz cuadrada. Pero observe, aquí tenemos la constante al cuadrado menos la parte 10 al cuadrado. Pero tenemos la parte 10 al cuadrado menos la constante al cuadrado. Así que no vamos a seleccionar nuestra fórmula todavía, vamos a seguir adelante y realizar la misma rutina reescribiendo esto como algo al cuadrado menos algo al cuadrado, lo que significa que podemos reescribir esto como e a la subida de x a la segunda potencia sería e a las 2x y, por supuesto, un cuadrado será igual a 1 de nuevo sin poner estas fórmulas por el momento. Probablemente reconozcamos que a tiene que ser igual a 1. Y u tiene que ser igual a la x. Bueno, lo siguiente que haríamos es encontrar el diferencial u. Bueno, du igualmente va a la x de x. Pero tenga en cuenta que no tenemos un e para la x de x como parte de nuestra integral, solo tenemos de x. Sigamos adelante, y dividamos por e para la x. Así que esto nos dice que de x es igual a du dividido por e a la x, pero recuerde a la x es igual a u. Eso va a ser útil. En el siguiente paso sigamos adelante e intentemos reescribir esto en términos de a y u. Sigamos y comencemos con el denominador. E a la x al cuadrado sería u al cuadrado. Y un cuadrado sería un cuadrado. Pero de x es igual a du dividido por e a la x, así que si ponemos el du aquí deberíamos poner la e a la x aquí, pero recuerde que e a la x es igual a u para que podamos reemplazar e a la x para usted, y ahora podemos ver que no encaja la fórmula que involucra arco senoidal pero se ajusta a la fórmula que involucra arco secante. Así que esto será igual a 1 sobre 1 o 1 sobre 1 que es solo 1 veces secante de arco. De u sobre 1 que sería e para la x sobre 1 que es solo e para la x. Más e. Vamos a ver otro que no es tan obvio. De nuevo, lo que es diferente de este es que tenemos este binomio x menos 3 en el numerador. Una vez más, no parece ajustarse al patrón de ninguno de estos, por lo que podríamos estar pensando que podríamos realizar una sustitución básica u, pero si dejamos que sea igual a 4 menos 9x al cuadrado, du va a ser negativo 18x de x, lo que de nuevo no se ajusta al numerador, por lo que podemos dividirlo en dos integrales diferentes. Donde tenemos x dividido por 4 menos 9x al cuadrado. De x menos 3 dividido por la raíz cuadrada de 4 menos 9x cuadrado de x. Ahora si echamos un vistazo a la primera integral. Dejamos que esto sea igual a u, que es grado 2 du, será grado 1, que coincidirá el numerador, así que vamos a intentarlo. Entonces du es igual a 18x de x negativo. Observe que nuestra integral tiene x de x, vamos y dividamos entre 18 negativos. Entonces tienes un 18 du negativo igual de x. Así que mientras estuviéramos aquí, vamos a reescribir esto en términos de u. De nuevo x de x es igual a un 18 du negativo. Y luego esto es igual a u, así que tenemos 1 sobre la raíz cuadrada de u que es igual a u a la media potencia negativa. Ahora veamos qué podemos hacer con la segunda integral. Este parece encajar en la fórmula que involucra el arco seno, así que sigamos adelante y veamos si podemos identificar los valores de a y u. Si un cuadrado es igual a 4 que un igual a 2. Y si u al cuadrado es igual a 9x al cuadrado sería igual a 3x. Entonces du equivaldría a 3 de x, y eso es una buena noticia porque tenemos un 3 de x como parte de nuestra integral.
Así que vamos a reescribir esto en términos de AYU, y ver si se ajusta exactamente a este patrón. Entonces 3 de x es igual a DU. Y si A es igual a 2 tendríamos un cuadrado. Y si U es igual a 3x tendríamos U al cuadrado. Así que ahora podemos encontrar estos dos antiderivados. El primero tendremos un negativo 18 veces. U a la mitad dividida por la mitad bien U es igual a 4 menos 9x al cuadrado. Y luego dividir por la mitad es lo mismo que multiplicar por 2. Y para la segunda integral. Y van a tener un arco sinusoidal que sería un arco sinusoidal. 3x dividido por 2. Más se vamos a limpiar esto una vez más tenemos un noveno negativo. Raíz cuadrada de 4 menos 9x al cuadrado. Sin arcoseno. 3x dividido por 2. Y más c. Bueno, obviamente estos fueron más desafiantes que el primer video. En el siguiente video veremos cómo completar el cuadrado para que nuestro integrando se ajuste a uno de estos tres patrones. Espero que hayas encontrado útil este video.